conversando con ustedes. Tuve un percance y sé que una de sus compañeras se pueda comunicar con ustedes y más bien agradecerles por esa paciencia de la anterior semana, ¿sí? Bien, como estaba planificado todo lo que se va a realizar, incluso se los subí ya en un archivo PDF, lo que les decía, o bueno, a ver, déjenme revisar, recuerdo que sí se los subí. Sí, ahí está, ¿no? Están algunos textos, está el trabajo que se va a realizar, las fechas de los exámenes, ¿no es cierto? Ya habíamos hablado de todo aquello. Entonces, de esa forma vamos a iniciar acá con la parte introductoria, algunas definiciones que vamos a ir necesitando en especial sobre eh, cálculo 3, ¿no es cierto? Lo que son relacionados a las ecuaciones diferenciales. Entonces, déjenme compartir pantalla. Un momento. Bien, ahí está ya compartiendo pantalla. Hoy vamos a pasar, chicos y chicas, por favor, por eso he tratado de ingresar puntual hasta las 4:30 ya. Eh, Tengo a las 5 de la tarde una actividad acá dentro de la U también. Entonces nos han pedido que estemos 15 minutos antes y hasta que cierre acá la oficina y vaya por el bloque antiguo, entonces se me va a pasar nomás también el tiempito, ¿no? Entonces, por favor, hoy día hasta esa hora, ¿sí? Bien, entonces ya tenemos nuestra pizarrita. Entonces, lo que vamos a ir viendo son algunas definiciones iniciales con las que nosotros vamos a ir a, bueno, no vamos a ir, vamos a comenzar eh, con lo que está relacionado a todo lo que vamos a ir viendo, ¿sí? A ver, denme un minutito, no encuentro mis lentes porque si no la pantalla me va a brillar. Denme un minutito. Bien, entonces vamos a ir continuando. Como decía, nuestro primer capítulo va a estar relacionado a todo lo que son las ecuaciones diferenciales de primer orden. Y por el momento le voy a colocar simplemente ecuación diferencial, ¿sí? Para hacer algunas distinciones y comenzar de ese detalle. Entonces, a manera de una primera definición, vamos a tener lo que es una ecuación diferencial. Entonces, una ecuación diferencial es una ecuación como cuando trabajaban en colegio, ¿no es cierto? Conocen ustedes las ecuaciones, seguramente conocen ecuación lineal, ecuación cuadrática, ¿no es cierto? Que comúnmente en secundaria se llama ecuación de primer grado, ecuación de segundo grado, para ponerles nombrecitos. Acá su nombre lo indica, ¿no? Una ecuación diferencial. Entonces, una ecuación donde se tiene una función incógnita. Ahora acá, la incógnita es una función, ¿sí?
que lo vamos a denominar Y, ¿sí? Para ir trabajando. Coma, donde se tiene una función incógnita, coma, variables, vamos a colocar, coma, variables. Estas pueden ser de manera independiente, lo podría colocar así, variables independientes, ¿sí? Y hasta ahí, si quieren, ¿no es cierto? Lo voy a colocar incluso x sub 1, x sub 2 y x sub 3, ¿sí? Variables independientes. Hasta la cantidad que ustedes quieran, ¿no? En este caso, ustedes conocen en cálculo 2 que puede haber varias variables independientes cuando han trabajado en el espacio R3, ¿no es cierto? Y había dos que eran X y Z vendría a ser la variable dependiente, ¿no es cierto? Luego han visto funciones que van de R a Rn, funciones que van de Rn a R, y de manera general funciones que van de Rn a Rm, ¿no es cierto? Donde las derivadas ya tenían una forma parecida al hessiano, ¿no es cierto? Ya se tenía una matriz. Entonces acá, en una ecuación diferencial igual puede existir una cantidad n de variables independientes, ¿sí? Y tener la función incógnita. Pero hasta ahí va a seguir siendo una ecuación. ¿Qué hace que sea una ecuación diferencial? Es que también tiene que estar presente, aparte de tener la función incógnita, las variables independientes, tiene que estar sus derivadas. Por lo menos una derivada, ¿no? La derivada de primer orden, si quieren. Y puede ver la de segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, derivada de orden n. Y tener al mismo tiempo n variables independientes, eso da a indicar también que puede ver derivadas parciales. ¿Sí? Esos detalles ustedes ya lo han visto en cálculo 1 y cálculo 2. Por ejemplo, cuando ustedes hacían una derivada, ¿no es cierto? Imaginémonos en términos de representación geométrica, que la derivada representaba la pendiente de la recta tangente, ¿no es cierto?, en un punto dado, hablando geométricamente. Entonces, ustedes despejaban, ¿no es cierto? Y voy a tenerlo de esta manera, la derivada de y respecto a x, que comúnmente le conocían como y', que no es y', ya les dije. Incluso en cálculo 1 les han debido mencionar que simplemente es notación, es igual a una expresión cualquiera. Sí, pero esto lo voy a borrar, no quiero que esté. Lo vamos a utilizar también nosotros, pero por el momento lo voy a colocar así, x cuadrado más y, por decir. ¿Sí? Representa, si ustedes le dan a x y a y los valores que representa un punto sobre una curva, esto va a representar la pendiente de la recta tangente en ese punto, en cálculo 1. Pero si nosotros vemos de la forma como está escrito, esta expresión, viene a ser una ecuación diferencial. ¿Sí? Porque está presente, miren, la variable independiente, en este caso x, la función incógnita, que es y lo que hace que sea una ecuación diferencial, su derivada. ¿Sí? Este es el tipo de ecuaciones diferenciales con las que nosotros nos vamos a encargar parte de todo lo que viene a ser el primer parcial, de este tipo. ¿Sí? Entonces, a este se le conoce como ecuación diferencial ordinaria. ¿Sí? ¿Por qué? Coma, x, variable independiente. ¿Sí? Es la variable independiente. Y solamente hay una variable independiente.
coma, y, función incógnita. ¿Sí? Si quieren funciones, así entre comillas, si quieren, lo que vamos a encontrar van a ser funciones que ustedes han estudiado en cálculo 1. Por eso es importante para esta primera parte que ustedes vayan recordando, porque no creo que no lo sepan, puede ser que tal vez se hayan olvidado, pero por eso vayan recordando todo lo que está relacionado a las funciones que han visto en cálculo 1. ¿Qué han visto? Han visto derivadas y han visto integrales, y en especial integrales. ¿Sí? Porque para encontrar estas funciones incógnitas vamos a tener que integrar y necesitan conocer. Y como recomendación siempre les voy indicando, por lo menos manejar la tabla de integraciones tienen que saber muy bien, sustitución, la normal, ¿no es cierto? No la sustitución trigonométrica, sustitución, integración por partes y fracciones parciales. Los otros métodos pueden tenerlo en una tablita de integrales y que siempre les voy a indicar, ¿sí? Entonces nos vamos a enfocar en este tipo de ecuaciones diferenciales que se les denomina ecuación diferencial ordinaria, ¿sí? En algunos textos o tutoriales, si quieren ver, están abreviados con estas letras, ¿no? O en algunos programas computacionales, por ejemplo, MATLAB, y algunas también, incluso en otros lenguajes, está al revés, ¿no? Con OD. ¿Sí? Por la forma de escribir en inglés, están simbolizados de esa manera. ¿Sí? Ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Sí? Ese es el grupo con lo que nos vamos a concentrar mayor parte en todo lo que vamos a ir viendo. Pero en este grupo de las ecuaciones diferenciales de esta definición que se les está dando, también aparece algo que ustedes han visto y conocen de cálculo 2. Por ejemplo, incluso utilizaban bastante regla de la cadena, ¿no es cierto? Entonces, otro ejemplo, por ejemplo, la derivada parcial, lo voy a cambiar de color, la derivada parcial de z, voy a colocar, y voy a colocar la segunda derivada, sus variables independientes respecto a x y luego respecto a y, ¿sí? Voy a ser un poco más preciso acá. Puede ser de ese tipo, pero quiero hacer algo que tal vez conocen, ¿no? Parecido a la ecuación de calor que manejaban. La derivada parcial de x, ¿sí? 2 veces, más la segunda derivada parcial de la función respecto a y también 2 veces, igual a 0, donde z es una función que depende de x y y. X y y variables independientes. ¿Bien? Hay dos ahora, dos variables independientes. ¿Sí? Y z, variable dependiente, si quieren. O en este caso es nuestra función incógnita. Lo voy a colocar función incógnita. ¿Sí? Tenemos esa situación. ¿Sí? Es una ecuación que seguramente lo han visto en cálculo 2. Este tipo de ecuaciones se los denomina ecuación diferencial a derivadas parciales. ¿Sí? ¿Por qué? Están presentes lo que son, aparte de tener la función incógnita o la derivada, si quieren, que en algún momento puede estar, está apareciendo las derivadas parciales. ¿Sí? Entonces, se trata de ecuaciones diferenciales a derivadas parciales. Algunos textos simplemente le dicen ecuación diferencial parciales. ¿Sí? Entonces, estos dos grupos corresponden a todo lo que se llama una ecuación diferencial.
La forma y el tratamiento de cómo ir resolviendo estas ecuaciones diferenciales a derivadas parciales ya es más compleja de lo que nosotros vamos a ir trabajando en este curso. Pero ¿por qué la estoy mencionando? Porque en algún momento, en especial en esta primera parte, donde vamos a ir viendo las ecuaciones diferenciales ordinarias y los métodos o las formas de reconocer una ecuación diferencial y la forma de cómo vamos a encarar un determinado problema, va a estar, o nos vamos a tropezar, que al tratar de ir resolviendo, vamos a tener que resolver una ecuación diferencial a derivadas parciales. Obviamente que el comportamiento va a ser un poco amigable, ¿no es cierto? O sea, no va a ser tan complejo, pero vamos a tener este tipo de ecuaciones diferenciales a derivadas parciales, ¿sí? Con algunos cambios, en especial lo que han aprendido en cálculo 2, que es la composición de funciones, ¿no es cierto? Para convertirle, al componer una función que va de R a R2, más una función al componer uno que va de R2 a R, puede ser tranquilamente tener una función que va de R a R, ¿no es cierto? Y al final va a ser cálculo 1. Entonces, lo mismo aquí va a ocurrir. O sea, van a ser ecuaciones diferenciales a derivadas parciales que se van a portar muy bien. ¿Sí? Entonces, ahí un poco la diferencia con la relación que hay con lo que vamos a ir trabajando generalmente, con lo que en algún momento también nos vamos a tropezar con estas ecuaciones diferenciales a derivadas parciales. ¿Sí? Estas ecuaciones diferenciales a derivadas parciales generalmente se les va a simbolizar con una letra F, ¿sí? Donde van a estar las funciones incógnitas. ¿Sí? Voy a suponer que hay n. Va a estar la función incógnita, que en este caso voy a colocar y, como lo estábamos trabajando. Es más, aquí lo podría colocar también y. Aquí podría colocar y, esto borrarlo. Esto podría colocar y, un poco borrarlo, para mantener notación, ¿no? Sería y, entonces y, sería x sub 1, x sub 2, aquí x sub 2, el otro x sub 1, x sub 1 y x sub 2, y aquí y, ¿no? Lo mismo si quieren, para mantener la notación que nuestra función incógnita es y. Puede estar las derivadas parciales, las primeras si quieren, no hay ningún problema. Todas las primeras. Pueden estar todas las segundas, ¿no es cierto? Pueden estar incluso, como estaba notando al inicio, las derivadas cruzadas, ¿no es cierto? Puede estar las terceras derivadas parciales y todo aquello, hasta tener, si quieren, la derivada parcial de orden n, con respecto, en este caso voy a colocar x a la. ¿Sí? Cada uno de los casos. Igualados a 0. Miren, la notación misma, si ustedes se dan cuenta, es un poco más interesante, vamos a llamarlo, y la forma de resolver todavía más compleja todavía. Entonces, con todo ello, nos enfocaremos a ecuaciones o a las ecuaciones diferenciales ordinarias, EDO. ¿Sí? En algunas veces cuando escribo EDO, por ahorrar, si quieren, es una ecuación diferencial ordinaria. ¿Sí? Es decir, que tendremos la función incógnita, ¿sí? Y una sola variable independiente. Y obviamente no tiene que faltar sus derivadas, ¿no? Como, es decir, que vamos a tener la función f,
donde va a estar compuesto la variable independiente X, la función incógnita Y, sus derivadas, puede estar la primera, puede estar la segunda, puede estar la tercera, puede estar la cuarta, la quinta, hasta el orden n igual a 0. ¿Sí? Nos vamos a tratar o nos vamos a enfocar en este tipo de ecuaciones diferenciales. Que en algún momento nos vamos a tropezar con las parciales, sí, pero el estudio en esta parte va a ser relacionados a las ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Sí? Pero estas ecuaciones diferenciales ordinarias también se van a desdoblar, si quieren. ¿Sí? Se van a desdoblar, lo vamos a llamar en dos, ¿sí? Y para ello necesitamos conocer una nueva definición. ¿Sí? Y va a ser el de orden. El orden de una ecuación diferencial y miren, voy a hablar de manera general. Todavía no voy a colocar lo que hemos clasificado con lo que vamos a ir trabajando, las ordinarias. Estoy hablando de manera general. El orden de una ecuación diferencial, toma, es el orden de la derivada de mayor orden de la función incógnita. De mayor orden de la función incógnita. ¿Sí? Si va a haber otras derivadas donde no va a estar presente la función incógnita, si quieren, no se les toma en cuenta. ¿Sí? Y obviamente, presente, a ver, el orden de una ecuación diferencial es el orden de la derivada de mayor orden de la función incógnita presente en la ecuación diferencial. ¿Sí? Ejemplos. Vamos a empezar con lo que hemos trabajado. ¿Sí? Derivada de y respecto a x igual a seno de x menos y por o más y cuadrado. Tenemos que ver el orden de la ecuación diferencial. Y nos dice que debe ser la derivada de orden mayor. Solamente que hay una derivada. Y es la derivada de y respecto a x que está despejada. Entonces es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. ¿Sí? Y listo, ahí se acabó. Algo más sencillo, podemos tener la segunda derivada y tener coseno de x más y, digamos. Nada más. La derivada de mayor orden de la función incógnita que aparece en la ecuación es de segundo orden. ¿Sí? ¿Qué más? Podría tener también de esta forma. X más y igual a la derivada de orden n respecto a x a la x n veces más la derivada de orden 4 de y respecto a x 4 veces. Donde, o con, o si, mejor dicho, si n es mayor a 4. ¿Sí? Porque n podría ser 1, 2, 3, ¿no es cierto? Estoy colocando si es mayor a 4. Entonces va a ser una ecuación diferencial ordinaria
de orden n. ¿Sí? Si no pongo este dato, ¿no es cierto? Tengo un poquito de dificultades en ciertos casos. Un momentito, me está dando mensaje de que se va a acabar mis megas. Denme un segundo. Bien, ya está. Por poco y se me acaba todo mi crédito. Bien, como les iba indicando entonces, ¿no? Si no lo pongo este detalle de n mayor a 4, entonces, ¿qué pasa si n puede ser 2, puede ser 3, puede ser 1, o puede ser el mismo n igual a 4? Ya no estaríamos hablando de una ecuación diferencial de orden n, ¿no? Sino como máximo puede ser 4, tendríamos que hablar de una ecuación diferencial de cuarto orden, ¿sí? Entonces, para evitarnos un poco con ese detalle y colocar que es una ecuación diferencial ordinaria de orden n, yo estoy colocando que n sea mayor a 4, ¿sí? Eso es con algo que nos vamos a ir caracterizando en esta parte inicial, ¿sí? Todas siguen siendo ecuación diferencial ordinaria, por el hecho de que tenemos una sola variable independiente, ¿sí? Eso es lo que se debe tener también en cuenta. Algo con lo que también nos vamos a ir tropezando, y lo voy a colocar acá, en observación, porque vamos a tener un lugar en especial para debatir todo esto. Entonces aquí simplemente se lo voy a colocar como observación, que es el siguiente. Si tenemos la derivada de y respecto a x más y igual a x, lo denominaremos ¿sí? Ecuación lineal. Ecuación diferencial ordinaria lineal. ¿Sí? Porque tanto la derivada, ¿no es cierto?, como la función incógnita son lineales. ¿Sí? En cambio, nosotros, ¿sí?, sí tenemos puede ser algo más interesante. Coseno de la derivada de y respecto a x. ¿Sí? Esta nosotros no podemos decir que es una ecuación diferencial lineal. Si bien y, ¿no es cierto?, la función incógnita es lineal, pero estamos que la derivada de y respecto a x está dentro, o es como argumento si quieren, o es el ángulo si quieren tratarlo de esa manera, de la función coseno. ¿Sí? Donde no sabemos qué grado lleva. Hay una forma de expresar en términos de series, sí, pero eso va hacia el infinito. Entonces esta no es
una ecuación diferencial ordinaria lineal. Tal vez ni siquiera una cuadrática, tercera, ninguna de esas. Por el momento vamos a caracterizar estas. ¿Sí? O si quieren, para no colocar esa palabrita de no es, ecuación diferencial, lo voy a borrar. No lineal. ¿Sí? Mejor así. ¿Sí? Es no lineal. Entonces, cuando vamos a ir trabajando con ecuaciones diferenciales ordinarias, es común separarlo, si quieren, en estos dos grandes grupos. Uno, porque su tratamiento es especial. Para una segunda parte vamos a considerar mucho más ese tipo de ecuaciones, que son ecuaciones diferenciales ordinarias lineales, en este caso de primer orden, y el siguiente, una ecuación diferencial no lineal, que también sigue siendo de primer orden, porque la derivada de ¿no ves? La derivada de mayor orden que va apareciendo en la ecuación es el más alto, y aquí solamente hay la derivada de la función respecto a x. Sigue siendo una ecuación diferencial de primer orden, pero no lineal. ¿Sí? Ya dije, cuando veamos ecuaciones diferenciales lineales, vamos a ir trabajando más en esto. Pues les decía, quiero colocarles simplemente como observación, porque son de dos grupos que se puede empezar a trabajar, no lineales y lineales, y tal vez con seguridad vamos a empezar a trabajar con las no lineales. ¿Sí? Este tipo de ecuaciones diferenciales, obviamente, el objetivo es encontrar esa función incógnita, ¿sí? Y al encontrar esa función incógnita, lo que nosotros tenemos que estar seguros es que efectivamente haya una solución, ¿sí? Entonces, vamos a colocar solución de una ecuación diferencial ordinaria, ¿sí? Lo vamos a denominar de esa manera. Una solución es una función, lo que vamos a encontrar o lo que debemos encontrar, miren, es una función que lo voy a colocar y, que depende de x. Es una función phi que le estoy colocando de x. Coma, donde esta función phi va de un intervalo abierto a b, que es subconjunto de los reales a los reales. Tal que es n veces derivable. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo derivar n veces y siempre voy a poder encontrar sus derivadas en ese intervalo a b. ¿Sí? Va a haber casos, tal vez ustedes ya recordarán, tienen una función continua, que es el valor absoluto que conocen de cálculo 1, ¿no es cierto? Es una función continua que va de los reales a los reales. Y cuando hacen la derivada de la función valor absoluto, su derivada es x sobre el valor absoluto de x, o en algunos textos está valor absoluto de x sobre x, ¿no es cierto? Su derivada no existe cuando x es igual a 0, pero está definida la función en todos los reales, ¿no es cierto? Y eso ustedes conocen de cálculo 1. Entonces, miren, va a haber un intervalo donde no va a estar definido. Si ustedes siguen derivando, van a seguir encontrando ese problema, n veces si quieren, y ya van a tener problemas desde la primera derivada. Entonces, acá lo que se tiene es que esta función que vamos a encontrar tiene que ser n veces derivable, y obviamente en el intervalo donde se está mencionando. En este caso particular se está colocando a y b, un intervalo abierto. ¿Sí? Tal que es n veces derivable, coma, y sustituyendo
en la ecuación diferencial ¿sí? Y sustituyendo en la ecuación diferencial, obtendremos una identidad. ¿Sí? Eso es lo que se tiene. Ejemplo. Sea la ecuación diferencial a ver, voy a colocar uno de segundo orden, ¿ya? La segunda derivada respecto a x más 2. La derivada de y respecto a x más y igual a 0. ¿Sí? Miren, es una ecuación diferencial de segundo orden. Porque la derivada de mayor orden que va apareciendo en la ecuación es de 2. Es lineal. Tanto la segunda derivada, la primera derivada, como las funciones incógnitas, no están siendo afectadas por otro tipo de funciones. ¿Sí? Entonces es lineal. ¿Qué más? Eso. A ver, déjenme calcular la solución de esto. Tengo un lapicerito. Todavía no vamos a calcular, esto todavía incluso pertenece al segundo grupo, pero déjenme calcular y de esa manera nosotros tengamos algo para verificar lo que les decía. ¿Sí? Aquí va a ser 1 más 1 más 1. Entonces lleva a ser exponencial. Ya lo tengo. Sí, entonces sea la ecuación diferencial con una solución, ¿sí? Con una solución. Y igual a, esperemos que no afecte nada, C sub 1 exponencial de menos x más x exponencial de menos x. ¿Sí? ¿Qué nos decía hace un momento la parte teórica de la solución? Nos dice que debe ser esta función n veces derivable. Miren, he tratado de hacer con exponenciales, porque ustedes saben si derivan va a ser lo mismo y todo aquello, ¿no es cierto? Entonces siempre va a existir esta derivada de esta función, incluso hasta derivada de orden n. ¿Sí? ¿Qué más les decía la teoría? Les decía que si nosotros reemplazamos en la ecuación diferencial, lo que nosotros debemos obtener es una identidad. ¿Sí? Eso es lo que se tiene. Eso es lo que conocemos. ¿Sí? Entonces es así que nosotros vamos a reemplazar, ya tenemos y para reemplazar en la ecuación diferencial, me falta la primera derivada y me falta la segunda derivada. Entonces vamos a derivar esta función que es la solución, ¿no es cierto? Le estoy diciendo que es una solución. Y vamos a encontrar la derivada de y respecto a x. Ustedes saben derivarlo, por eso les decía que necesitan no olvidarse esos, o tienen que ir recordando lo que conocen de cálculo 1, más, perdón, acá falta una constante, c sub 2. Ahora sí. Entonces, derivando, tengo la constante
voy a abrir un paréntesis, hay un producto de x por exponencial de x. Conocen las reglas de la multiplicación, ¿no es cierto? En la derivada, derivada del primero sin derivar el segundo, derivada del segundo sin derivar el, o derivada del segundo sin derivar el primero. Y tenemos de esa manera. ¿Sí? Antes de volver a derivar, porque necesitamos volver a derivar segunda vez, lo pueden desarrollar ese paréntesis, si gustan. Si no, lo mantienen, no hay ningún problema. Depende de ustedes, criterio de cada uno de ustedes. Lo que yo necesito es la segunda derivada. Vuelvo a derivar, voy a tener c sub 1 exponencial de menos x más c sub 2. Derivo todo lo que está dentro del paréntesis, voy a tener menos exponencial de x. Ahí voy a tener menos exponencial de menos x más x exponencial de menos x. ¿Sí? Entonces ya tenemos la derivada. ¿Sí? Entonces no es nada complicado. Y estas vamos a sustituir en la ecuación diferencial. Lo que debemos obtener es la identidad. Si ustedes no obtienen la identidad, entonces, dos caminos. Supongamos que hemos encontrado esta solución. Si no cumple la identidad, tu solución o la solución está mal. Yo le estoy dando la solución, yo sé que esta solución es correcta. Entonces, si es que no cumple la identidad como le estoy mencionando, eso quiere decir que en nuestras derivadas nos hemos equivocado al derivar, se nos ha debido ir algo, por lo tanto no vamos a encontrar la identidad. Entonces tienen que pensar siempre en esas posibilidades, si quieren, que nos podemos encontrar en el caso que no se va a ir dando nuestra identidad. Bien, nos aventuramos. Al momento de estar reemplazando, voy a desarrollarlo los paréntesis, ¿sí? Tengo la segunda derivada que va a ser, ¿sí? Reemplazando, voy a colocar. C sub 1 exponencial de menos x menos C sub 2 exponencial de menos x menos C sub 2 exponencial de menos x. Si quieren eso ya se puede volver 2 menos 2 C sub 2 exponencial de x, ¿no es cierto? Más C sub 2 x exponencial de menos x. Listo. Más dos veces la primera derivada, entonces voy a colocar más, ahí tengo al reemplazar, ¿no es cierto esto? Voy a tener menos 2 C sub 1 exponencial de menos x, por 2 va a ser más 2 C sub 2 exponencial de menos x, menos 2 C sub 2 x por exponencial de menos x. Ahora nos pasemos a reemplazar la función incógnita, que es y, que va a ser más C sub 1 exponencial de menos x, más C sub 2 x por exponencial de menos x. ¿Sí? Eso nos dice que debe ser igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que deberían simplificarse todo lo que está al lado izquierdo. Veamos si efectivamente es así. Tengo menos C sub 2. Está muy... un poco grueso. C sub 2 menos C sub 2, hemos dicho, menos 2 C sub 2. ¿Dónde tenemos otros 2 C sub 2? Tenemos acá, ¿no? Antes de simplificar, aquí parece que un signo me está cambiando, ¿no? Miren, aquí tenemos, esto tenemos, y no se está simplificando ello. ¿Qué más tengo? Miren, tengo C sub 1 x exponencial de x, C sub 1 exponencial de menos x, va a ser 2, ¿no es cierto? Y su pareja está acá, ¿miren? Así tiene que simplificar. Me está preocupando, ahorita vamos a revisar los signos de ahí. Y luego debemos tener los otros, miren, y aquí están. Le voy a hacer la otra diagonal. C sub 2x, C sub 2x, ya son 2, y miren aquí está el menos 2 C sub 2x por exponencial de x. Y se simplifica, ¿sí? Lo que estamos marcando me está
preocupando un poco. Veamos dónde está ese error. Es de la multiplicación por 2 y viene a ser del primero, ¿no? Acá, ¿no es cierto? A ver, multipliquemos acá. Nuestras derivadas también, a ver, déjenme revisarlo, porque ya está acabado, ¿no? Deberían simplificarse ellas y está 0 igual a 0. Estamos bien, ¿no? Con las derivadas. Al reemplazar nos hemos equivocado. A ver, ahí vamos a tener menos c sub 2. Ahí vamos a tener lo mismo. Ahora multiplicando ya por 2. Aquí está, ¿no? El error. Sí, miren. A esto lo estamos multiplicando por 2. Aquí va a ser menos 2 en el primero, ¿no? Y aquí está el menos 2. En el siguiente, miren, es 2 sub 2, ¿no es cierto? Y aquí he colocado menos, ¿no? Entonces, este es 2. Y el siguiente está bien que es menos, ¿no? Porque más y el otro menos. Listo. Y miren, eso también se simplifica. Por lo tanto, se tiene 0 igual a 0. La identidad. Con eso nos da a indicar que es una ecuación diferente o que esta solución es la solución de la ecuación diferencial y lo que nos debe dar es justamente lo que nos estamos obteniendo, la identidad. Si por algún motivo, ¿sí? Como estábamos haciendo al inicio, lo voy a borrar un rato, ¿no es cierto? No se han simplificado porque eran menos, ¿no? Al sumar serían menos 4 exponencial de menos, perdón, menos c sub 2 exponencial de menos x, así sería, ¿no es cierto? Eso está mal. Eso no es una identidad. Sí, pues le estaba diciendo que no puede ser, tiene que simplificarse. Pero si no hubiéramos encontrado el error, cuando hemos ido revisando, hubiéramos obtenido menos 4 c sub 2 por exponencial de menos x igual a 0. Eso no es una identidad. ¿Cuándo va a ser una identidad? Cuando nosotros vamos a forzar tal vez el resultado y vamos a decir que c sub 2 es igual a 0. Pero no se trata de eso. El ejercicio les puede decir que encontremos C sub 1 y C sub 2, sí. Por casualidades, puede ser justamente que C sub 2 encontremos 0. Puede ser. Y lo vamos a reemplazar y va a salir 0 igual a 0. Pero eso no quiere decir que su solución que hayan encontrado sea la correcta. Porque si ustedes observan, la solución, así con constantes como ustedes están viendo, debe satisfacer la ecuación diferencial. Obviamente, si tenemos algunas condiciones que se llaman problemas de Cauchy, que vamos a ir viendo la siguiente clase, o mañana, mejor dicho, ya se tratan con problemas a condición inicial. Por el momento, no importa cuánto valga C sub 1 o C sub 2, si ustedes están viendo, se tienen que tener que simplificar o al momento de estar encontrando la identidad en esta ecuación, tiene que ser la misma como hemos ido encontrando, independientemente de los valores que puede tomar C sub 1 y C sub 2. ¿Sí? Entonces ahí ustedes están viendo cómo pueden verificar, en cálculo 1 verificaban, ¿no? Si integraban el resultado, si lo derivaban, tenían que encontrar la función que está integrando. Aquí parecido si quieren, han encontrado la solución, es como en colegio, ¿no? X al cuadrado más 1 igual a 0, digamos. Encontraban el valor de X, ¿cómo verificaban que estaba bien? Ese X reemplazaban en la ecuación y les tenía que dar 0 igual a 0, 1 igual a 1, 3 igual a 3, lo que les venía en mente, pero tenía que ser una igualdad. Entonces acá es lo mismo, pero aquí no vamos a hablar de igualdad, ¿no? Aquí vamos a hablar de identidad, porque no estamos trabajando con números reales, como en colegio, estamos trabajando con funciones, y estas funciones son los elementos que ustedes conocen.
sus derivadas. ¿Sí? Bien, hasta acá, chicos, chicas, a partir de acá lo que ya debería entrar son el primer grupo de las ecuaciones diferenciales no lineales, empezar a reconocer cuándo es de variable separable, cuándo es homogénea, cuándo podemos transformar en una homogénea y todos esos detalles que ya vienen a partir de acá. Estos son todos los elementos introductorios, elementos necesarios que vamos a necesitar a lo largo de lo que viene, ¿sí? Incluso para ustedes para poder verificar si el tiempo así lo amerita también, ¿sí? Bien, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta, chicos, chicas. Son funciones que conocemos, ¿no? Bien, entonces, como les decía, chicos, chicas, tenemos aquí una actividad aquí en la U todavía. Entonces vamos a pasar hasta acá. Mañana vamos a ingresar a ver todo lo relacionado a las no lineales, o por lo menos parte de las no lineales, porque también sigue siendo extenso, y de esa manera dando continuidad a todo esto de las ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Si no hay alguna consulta, alguna pregunta, chicos, chicas, no se olviden, esto se los voy a subir a Classroom enseguida, antes de hacer la otra actividad, y que también lo tengan, ¿no? Si no hay alguna consulta, pregunta, chicos, chicas, nos vemos mañana, 2:15. Tengan muy buenas tardes. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.